Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos una edición especial sobre nada más y nada menos que los últimos de Puerto Cabello. Se está cumpliendo el bicentenario, ¿no? De los 200 años del quinto asedio a Puerto Cabello, que significa el épico final del Imperio Español en Venezuela, los últimos defensores de Puerto Cabello que como bien dije, este pasado 10 de noviembre se cumplieron los 200 años del quinto asedio y muchas páginas de divulgación histórica en Venezuela pues han aprovechado para celebrar el bicentenario, pero hay que decirlo, ninguna ha contado los hechos de una manera, llamámonos neutral u objetiva, ni exponiendo tampoco el punto de vista de los realistas o monárquicos. Así que bueno, el día de hoy nosotros aquí en Venezuela Provincial nos encargaremos de hacerlo, ¿no? Y para empezar, hay que señalar que después de la batalla de Carabobo de 1821, la plaza de Puerto Cabello, que hay que decirlo, es donde está la fortaleza del Real San Felipe, que es la más importante y grande en Venezuela, lo que fue la Capitanía General de Venezuela, era una fortaleza casi inexpugnable y ahí estaba en manos realistas para la fecha después de la batalla de Carabobo, ¿no? Y esta fue asediada en varias ocasiones por el general Páez después de la batalla de Carabobo, con, hay que decirlo, interrupciones debidas a las salidas efectuadas por la guarnición realista que estaba ahí en la fortaleza de San Felipe contra, digamos, las tropas republicanas que habían ocupado Coro, Valencia y Maracaibo, que eran ciudades leales a la monarquía hispánica y habían sido ocupadas pues por los republicanos. Y bueno, desde ahí, desde San Felipe, desde Puerto Cabello, pues la guarnición realista reconquista entre 1821 y 1823 pues estos territorios, sobre todo las leales ciudades de Coro y Maracaibo. Y bueno, hay que recordar también cómo estaba la situación en España o en la península, mejor dicho. Entre tanto, no cesaba el ambiente de convulsión política entre la tendencia liberales y los que aspiraban a restablecer el absolutismo, algo que hemos tocado en varios podcasts aquí en Venezuela Provincial. Les recomendamos uno que se llama Riego, el Libertador de América, ¿no? Entre comillas, que hicimos junto al historiador sevillano Antonio Moreno Ruiz, ¿no? Y bueno, la situación en Venezuela es que los monárquicos sufrieron un duro revés el 24 de julio de 1823 en la batalla naval del lago de Maracaibo, ¿no? Y después de esto se vieron combinados a rendirse y a firmar capitulaciones, ¿no? Y luego de la capitulación firmada por Morales en Maracaibo, pues Sebastián de la Calzada, otro general realista, brigadier, mejor dicho, realista, asume como comandante de las fuerzas realistas en Venezuela y se retira a Puerto Cabello, donde estaba la guarnición realista en la fortaleza de San Felipe. Y hay que decirlo, la presencia de Calzada avivó el ánimo de la guarnición realista para salvaguardarla hasta el final esa plaza, ¿no? Y bueno, veamos entre tanto en qué estaban los republicanos y José Antonio Páez, que es el quien comanda las fuerzas republicanas, porque recordémonos que Simón Bolívar parte a las campañas del sur del continente y queda José Antonio Páez al mando de las fuerzas republicanas en Venezuela, pues Páez envió al general Santiago Mariño a poner fin a dicho peligro, ¿no? De esta guarnición realista que todavía resistía desde Puerto Cabello. Y bueno, los republicanos acamparon en el Palito, que es una población cercana a Puerto Cabello, que hoy en día hay una famosa refinería de PDVSA, por cierto, que está en la desidia total, lamentablemente, ¿no? Y bueno, eran unos 1.500 a 1.600 soldados organizados en los batallones Granaderos, Anzoátegui y Boyacá, y también había un escuadrón de caballería de Usares. Y bueno, este último estaba bajo el mando del coronel Fernando Figueredo Mena, ¿no? Que era, por cierto, uno de los oficiales que estuvieron presos por 7 meses en el castillo de San Felipe
ahí en Puerto Cabello, cuando fue derrotado el coronel Florencio Palacios por el capitán realista Francisco Mármol en Araure, ¿no? Esto es en 1812. Y por su conocimiento de la fortaleza, Páez le pidió participar en la acción, ¿no? Pues conocía toda la fortificación al haber estado preso ahí. Pero antes de continuar, ¿no? De hablar del asedio en sí, ¿no? De este quinto asedio de Puerto Cabello, es importante conocer quiénes fueron los principales personajes de la última resistencia realista, ¿no? Aquellos monárquicos, quiénes fueron, pues, los jefes de esa última guarnición. Y hay que decirlo, fueron Sebastián de la Calzada, que ya lo nombré anteriormente, y otro muy importante, otro personaje muy importante es Manuel Cayetano de Carrera y de Colín, que ya hablaremos de él también, ¿no? Pero primero hablemos de Sebastián de la Calzada, ¿no? Quizás es el poco más famoso de todos los jefes realistas en este quinto asedio, o que hay que decirlo, un poco más desconocidos que el resto de aquellos líderes que estuvieron luchando a favor de la monarquía hispánica en la guerra de independencia, como lo pueden ser Morillo, Boves o Morales o Monteverde, ¿no? Pero Sebastián de la Calzada, sin duda alguna, fue de los últimos en resistir, ¿no? En luchar por por las banderas del rey en Venezuela. Y hay que decirlo, fue un brigadier, era sevillano, que bueno, en el año de 1808 estaba destinado como soldado en el batallón veterano de Caracas, y cuando estalla la guerra de independencia en 1810, o guerra de secesión, como lo queramos llamar, no duda en salir en defensa pues de las banderas del rey. Y para 1814, cuando muere el jefe realista, el canario José Yáñez, se hizo cargo del mando de sus tropas. Y en 1815, pues Pablo Morillo lo nombra jefe de un batallón del regimiento que se llamaba Numancia. Y Morillo, pues, se expresará de la calzada de la siguiente forma en sus informes al Ministerio de Guerra. Citamos a don Pablo Morillo, ¿no? Jefe de los Reales Ejércitos de Tierra Firme. Dice lo siguiente: aunque el valiente, sumamente práctico en las provincias y con gran influjo entre sus habitantes, a cuyo carácter y costumbre ha sabido atemperarse, ha sido más propósito para manejar las grandes reuniones de gentes del país que para mandar una división de europeos. Citemos también al historiador Laureano Vallenilla Lance en su obra Cesarismo Democrático de 1819. Dice: Calzada era, pues, un general tan criollo como cualquiera de los que han figurado en nuestras guerras civiles. Y como Calzada existían muchos otros que, arraigados en suelo venezolano y vinculados estrechamente con sus habitantes, luchaban en aquella guerra por los intereses y pasiones velados entonces con el nombre del rey de España. Cerramos comillas, ¿no? O sea, prácticamente Sebastián de la Calzada podría decirse que era un criollo más, era considerado un criollo más por la fuerza realista, ¿no? Y bueno, para 1819, Calzada participa en algunas de las operaciones que se llevaron a cabo en la Nueva Granada y vuelve a Venezuela en 1821, participando en la contraofensiva realista después de la batalla de Carabobo, siendo nombrado segundo jefe realista de Venezuela después de Francisco Morales, que como habíamos dicho antes, fue el que capituló en la batalla naval de Maracaibo. Y ahí es cuando Calzada pues ejerce o emerge, mejor dicho, como el gran líder de las fuerzas monárquicas o realistas en Venezuela. Ahora hablaremos del segundo personaje importante de los realistas, ¿no? En este quinto asedio de Puerto Cabello, y no es nada más y nada menos que sino Manuel Cayetano de Carrera y de Colina, ¿no? Que fue uno de los militares criollos más fieles a la monarquía hispánica durante la guerra secesionista venezolana. Y él nació alrededor del año 1770 en la ciudad de Coros, otro dice que en 1780, pero fue hijo de un rico matrimonio entre un guipuzcoano, Manuel Carrera, y la criolla Isabel de la Colina y Rosillo. Se le consideraba pues un mantuano, pues una familia de, de gran alcurnia en la ciudad de Coro y con grandes recursos económicos. Y cuando los republicanos invaden la ciudad de Coro, recordémonos que es una de las ciudades más leales a la monarquía hispánica en Venezuela, pues Carrera se mantiene leal al rey Fernando VII, ¿no?
y luego formará parte de la fuerza militar en los llanos del Cenizo, sometiendo a la guerrilla dirigida por el coronel Vicente de la Torre, ¿no? Quien es capturado por las fuerzas realistas en 1815, comandadas o integradas, mejor dicho, por Carrera. Y para el año de 1816, el coronel Francisco María Farías, jefe del cantón de Trujillo, tiene que ausentarse, ¿no? Por lo que Carrera será encargado de la dirección política y militar del cantón, ¿no? Para que después digan que los criollos, pues, eran ignorados y desestimados, ¿no? Por las fuerzas realistas, que Carrera pasó a ser el jefe del cantón de Trujillo, ¿no? Y bueno, en 1821, después de la batalla de Carabobo y luego de desertar el coronel Pedro Luis Inchauspe, también criollo y realista, lidera pues en rango de coronel la columna de volante de fieles coreanos y el batallón ligero de leales coreanos en su provincia natal, ¿no? Contra las fuerzas republicanas durante esta campaña de Occidente entre 1821 y 1823. Y bueno, el capitán Ángel Laborde, gran marino, cita en un informe sobre la guerra de Venezuela que el batallón Leales en marzo de 1822 tenía, cito a Laborde, la unidad tenía entre 600 a 700 efectivos, el batallón Cacicure 500, el escuadrón Dragones de Coro 200 y las guerrillas locales repartidas por la provincia 500 a 600 irregulares. O sea, aquí estamos viendo que todavía después de la batalla de Carabobo había grandes fuerzas realistas en Venezuela, sobre todo en la zona central, ¿no? Y más en la provincia de Coro, ¿no? Y cita el historiador Caracciolo Parra Pérez sobre Carrera lo siguiente, abro comillas. Fue un eminente militar, también un gran estratega. Fue en la provincia coreana el héroe de la resistencia realista y fue el último defensor del régimen español en Venezuela. En Puerto Cabello, en 1823, frente al heroico llanero general José Antonio Páez, el bravo Carrera y Colina se distingue como un héroe, y a fe que lo era. En la historia coreana, él es la figura militar de más talla. Tengo noticias de que en Cuba alcanzó el generalato. En efecto, hay que decirlo así, para 1823 fue herido en el asedio de Puerto Cabello y fue el encargado de negociar la capitulación realista del 10 de noviembre, por lo que Carrera se convirtió en el último oficial con mando en plaza que defendió a la monarquía hispánica en Venezuela y fue un criollo, fue un venezolano, que el último en defender a la monarquía hispánica en Venezuela. No nos olvidemos de esto. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar plenamente, pues, de este quinto asedio eh, de Puerto Cabello, ya conocidos los dos personajes principales del bando realista, pues hablaremos del asedio en tal, ¿no? Y hay que recordarlo, el 23 de septiembre de 1823, Páez inició el asedio pidiendo varias veces la capitulación sin éxito a la guarnición que estaba ahí, realista en Puerto Cabello. Y lo hizo durante 72 días. Y hay unas notas muy importantes del historiador venezolano Roger Pita, que cita que la respuesta de la calzada fue que era un grupo de soldados viejos que sabían cumplir su deber. Estas son literalmente las palabras de Calzada. Y bueno, resistirán y reiteró a Páez no menospreciar las capacidades del ejército español si pasaban los muros del castillo. Su nombre y su gloria pues serían manchados como sanguinarios. Asimismo, literalmente cita de la Calzada, ¿no? Pero la madrugada del 7 de noviembre, Páez se cansa de pedir las capitulaciones y asalta la fortaleza pasando por unos manglares, ¿no? Tomando por sorpresa la guarnición. Esto lo hizo de madrugada, ¿no? Se dice que hubo un esclavo que estaba en el castillo de San Felipe y que salía a buscar agua y algunas otras provisiones para los realistas y Páez lo captura y es como Páez pues logra conseguir cómo infiltrarse en la fortaleza, porque digo, era casi inexpugnable. Y bueno, este esclavo le dice cómo hacerlo, cómo entrar a la fortaleza, si le perdonaba pues la vida y le daba pues algunos otros menesteres. Y él le dijo cómo entrar y era nada más y nada menos por estos, pasando por estos manglares, ¿no? Que estaban
en las afueras de lo que es la fortaleza del castillo de San Felipe, ¿no? Y bueno, tomó por sorpresa la guarnición realista que no se esperaba que los republicanos iban a entrar, porque es que era casi que inexpugnable la fortaleza. Y Calzada, hay que decirlo, escapó al ver que estaban las tropas republicanas y se refugia en la iglesia del Rosario, ahí en Puerto Cabello. Y bueno, a las 6 de la mañana, siendo rodeado por los republicanos, pues no le quedó otra que capitular, ¿no? Y entregó su espada a Páez como signo de rendición. Pero en el castillo de Puerto Cabello había quedado resistiendo nada más y nada menos que Manuel de la Carrera y Colina, ¿no? Ese gran y valiente coreano, ese criollo, ¿no? Y veamos qué es lo que cita José Antonio Páez en su autobiografía sobre este asalto final. A ver, aquí está. Abro comillas. Estando yo en la parte de la plaza que mira el castillo y mientras un trompeta tocaba parlamento, disparó aquel 4 cañonazos con metralla, matándome un sargento. Pero luego que distinguieron el toque que anunciaba el parlamento, izaron bandera blanca y suspendieron el fuego. A poco oí una espantosa detonación y volviendo la vista donde se alzaba la espesa humareda, comprendí que habían volado la corbeta de guerra Bailén surta en la bahía. Manifesté mi indignación a la Calzada por aquel acto y éste atribuyéndolo a la temeridad del comandante del castillo, coronel don Manuel Carrera y Colina, se ofreció a escribirle para que cesaran las hostilidades, puesto que la guarnición de la plaza y su jefe estaban a merced del vencedor. Contestó aquel comandante que estando prisionero el general Calzada, dejaba de reconocer su autoridad como jefe superior. Entonces, devolviendo yo su espada a Calzada, le envié al castillo, desde donde me escribió poco después diciéndome que Carrera había reconocido su autoridad y al verle libre, y que en su nombre me invitaba a almorzar con él en el castillo. Fiado como siempre en la hidalguía castellana, me dirigí a aquella fortaleza donde fui recibido con honores militares y con toda la gallarda cortesía que debía esperar de tan valiente adversario. Cierro comillas, estas son las palabras literales de José Antonio Páez, refiriéndose como eh, valientes adversarios a los realistas, ¿no? Y habla de la hidalguía castellana, para que vean que no son esos ogros y todos esos malvados diablos como lo pinta la historiografía oficial a los realistas, ¿no? Y bueno, hablaremos de esa comida, ¿no? O sea, mientras ellos estaban sentados dialogando, los soldados que habían capitulado previamente en el Mirador de Solano se presentaron ante Páez, manifestándole con preocupación que aún se les seguía causa por este suceso. Pese a los argumentos de disciplina militar esgrimidos en rigor por los oficiales españoles, Páez intercedió en este caso por eximir a los implicados del castigo que se les había anunciado, ¿no? Y bueno, el 9 de noviembre, Carrera y Colina anunció a las 11 de la mañana que enviaría una comisión para dar principio a las transacciones. Y bueno, instantes después los oficiales de uno y otro bando volvieron a la plaza y entraron en esas negociaciones. Y finalmente, el 10 de noviembre de 1823, asistieron el capitán comandante del castillo de San Felipe, que es don José María Isla, el comisario de guerra, don Manuel Rodríguez, y el síndico procurador del pueblo de Puerto Cabello, que era don Martín de Arumburu, comisionados en representación del comandante general del expresado Castillo, que era don Manuel de Carrera y Colina, este valiente criollo. Y bueno, anunciaron su misión en beneficio de la humanidad, pues bien era de evitar la efusión de sangre y poner término de un modo honroso a las aflicciones y padecimientos, ¿no? Después de aguantar y resistir durante 72 días ese asedio, ¿no? Y hay que decirlo, es casi que un épico final del Imperio Español en Venezuela, los últimos defensores de Puerto Cabello, ¿no? Y curiosamente, el mantuano de Coro, Manuel Carrera de la Colina, pues es el que logra resistir hasta el 10 de noviembre, ¿no? Y bueno, el día 15, 5 días después, la última guarnición realista de Venezuela, pues se embarcó a Cuba. Pero hay que recordar una cosa aquí muy importante, ¿no? Que muchos piensan que aquí terminó la guerra de independencia en Venezuela, pero es totalmente falso, falso. Quizás ejército regular como tal, sí, es el último en Venezuela, pero siguió la guerra
sobre todo una guerra de guerrillas comandada sobre todo por oficiales del ejército español como José Arizábalo hasta 1829 y que curiosamente concluyó con un brindis con sus enemigos en honor a Fernando VII, ¿no? Cuando se rindió Arizábalo, estaba Páez ahí y brindó Páez en nombre de Fernando VII cuando Arizábalo pues deja la lucha armada en Venezuela en 1829 y también no olvidemos otras guerrillas realistas muy importantes, que son las del indio, la del indígena José Dionisio Cisneros, que se bastieron hasta 1831, oficialmente, inclusive hasta 1846 se llegó pues activo. Y hay que decirlo, todas estas fuerzas guerrilleras realistas en Venezuela, que se batieron hasta 1831 oficialmente, pues esperaron alguna flota que llegara de Puerto Rico o de Cuba, que en aquel momento, recordémonos, eran territorios todavía bajo la corona española. Y bueno, estaban esperando a estas flotas para reconquistar aquel territorio que se insurgió, ¿no? Que fue insurgente a la monarquía hispánica, ¿no? Declarando la república. Pero hay que decirlo, esta fuerza nunca llegó a las costas venezolanas. A algún barco, par de barcos llegó con Ángel Laborde, pero hicieron pequeñas incursiones, apresaron eh, a algunos soldados republicanos, pero no llegó a pasar de eso, nunca llegó a aparecer en las costas venezolanas, pues aquella gran flota que hubiera cambiado el panorama totalmente en Venezuela y que muchísima de la población realista en aquel momento en el territorio, pues que seguía pues apoyando a los guerrilleros como José Dionisio Cisneros, pues se hubieran levantado en favor de la corona y hubieran reconquistado el territorio sin ninguna duda, ¿no? Así que bueno, este ha sido el épico final del Imperio Español regular, recordémonos, porque no nos olvidemos de las guerrillas, en territorio venezolano, ¿no? Los últimos de Puerto Cabello, aquellos héroes de Puerto Cabello comandados por Sebastián de la Calzada y Manuel de Carrera y Molina, ese gran criollo, ¿no? Así que bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, espero que les haya gustado. Recordarles que si les gustó este vídeo, pues darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público, ¿no? Y bueno, si quieren ser pues mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo un euro, pues ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Romel Izam, Daniel Sierra y Mario Pérez. También recordarles que nuestro libro de crónicas sobrenaturales del Imperio Español, rareza, misterios y fenómenos paranormales, como lo ven aquí atrás, está disponible en Amazon a nivel mundial. Lo pueden conseguir en Amazon México, en Amazon Estados Unidos, en Amazon España, en Amazon Chile, ¿no? En Amazon Argentina, etcétera, pues ahí lo pueden comprar, ¿no? De todas formas, aquí en la parte inferior del vídeo le dejamos el enlace a Amazon España para aquellos que se encuentren en la península puedan adquirirlo y así ayudarnos en nuestra labor de divulgación histórica. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.